Manuel visitó 6 veces Badiraguato en su periodo de presidente y nada más 7 visitas a todo el estado de Guanajuato? Y también explicitó durante su captura en Sinaloa. ¿Y por qué abrazos y no balazos? ¿Te crees más a Ken Salazar o a esta señora? Yo lo creo más a Ken Salazar, desde mi punto de vista. No sé tú cómo lo veas, María. Pues mira, la verdad es que yo no le creo a ninguno de los dos, ¿no? A nadie. Hay quienes citaban a Ken Salazar unas semanas, como si fuera una fuente infalible. Si hablaba él era verdad, si insinuaba algo, bastaba para abrir noticieros, columnas y debates interminables. Hoy, Ken Salazar dice que nunca tuvo evidencia de que López Obrador estuviera ligado al narco. Y curiosamente, muchos de los que antes lo convertían en autoridad absoluta, ahora dicen que ya no hay que tomarlo en serio. Defiendes al gobierno. Si coincides con alguna de sus declaraciones, dicen que ahora le crees al embajador, al ex embajador. Y si hace tiranía y de explicar lo que ocurre. La verdad no debería de cambiar, dependiendo de quién tenga el micrófono. Y la credibilidad tampoco debería de ser un premio que se entrega solo cuando alguien dice... Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Vamos a ver cómo Carlos Alarraqui pierde los estribos. Salió totalmente rabioso, que hasta se trabó. Vamos a ver cómo es que también Maca Carrero, muy inteligentemente, ataca a estos doble cara respecto al caso de Ken Salazar, señalando a estos como Carlos Alarraqui, ser unos hipócritas, así los llama, hipócritas, a criticar al ex embajador estadounidense de mentiroso, a pesar de que ellos mismos celebraban sus posturas cuando cuestionaba al expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando ahora, últimamente, en una entrevista, lo dijo Ken Salazar, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no tenía nexos con el narcotráfico. Sin embargo, vamos a ver a este personaje de Carlos Alarraqui, cómo es su narrativa llena de odio, de un odio que no lo puede evitar. Vamos a ver también la respuesta de Maca Carrero. Lo vemos y lo comentamos. Cerdos asquerosos. Desde hace 8 años me ha llamado mucho la atención del por qué, en lugar de meter a la cárcel a las ratas conocidas de su narcopartido, las protegen y no les hacen absolutamente nada. Y sin embargo, a los gobernantes de la oposición que hacen gestos heroicos como destruir laboratorios de fentanilo, como la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, ¿ustedes la llaman traidora? También me llama mucho la atención cómo la política más corrupta de la historia de México, llamada Rocío Nale, la hacen gobernadora de Veracruz en lugar de meterla a la cárcel. ¿O por qué también protegen y no meten a la cárcel a Américo Villarreal, al gobernador de Sinaloa Rocha Moya y también a los otros 10 gobernadores de Morena? Como también me veo muy sorprendido de cómo al virrey del Huachicol, Mario El Mayo Delgado, lo hacen secretario de Educación Pública en lugar de juzgarlo. Y no se diga del líder de su cartel, Andrés Manuel. ¿Me pueden explicar por qué Andrés Manuel visitó 6 veces Badiraguato en su periodo de presidente y nada más 7 visitas a todo el estado de Guanajuato? Y también explicarme por qué los hijos de Andrés no están en la cárcel por ratas y por qué el líder de la barredora, Adán Augusto, no está en el tanque. Y también por qué Andrés Manuel perdonó al Chapito durante su captura en Sinaloa. Y por qué abrazos y no balazos. ¿Y por qué gozan de absoluta libertad Enrique Insunza, Ricardo Peralta, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y Constanzo y Joana, ¿qué problemones tiene encima el gobierno federal? Y ahora, pues yo insisto, es una especie de cortina de humo el no entrar a lo central, que dónde está Rocha Moya, que si ya lo iban a agarrar el lunes pasado y lo tuvieron que cambiar de ubicación, y ahora andan metidos con que si el avión es de allá o es de acá. Si a mí me preguntan a quién le crees más, a Ken Salazar
O a esta señora, yo lo creo más a Ken Salazar, desde mi punto de vista, no sé tú cómo lo veas, Mario. Pues mira, la verdad es que yo no le creo a ninguno de los dos, ¿no? A nadie. Él también fue, pues ahí el amiguito del López Obrador. Entonces, pues es un pleito ahí de miguis, ¿no? Lo que están teniendo. De ex-miguis, más bien. Lo que yo veo, lo que sí yo veo, son tres cosas, ¿no? La primera, hacia dónde quiere ir el gobierno mexicano, ¿no? Porque más bien pareciera una defensa de Rochamoya primero, pues sabemos que el papel tan activo que tuvo en ese secuestro, en esa operación, vamos a llamarlo, La operación, ¿no? sí. Por un lado. Y por el otro lado también pareciera ya que se está abogando por el Mayo. ¿No? ¿Qué pretenden? ¿Regresarlo? Vaya, ¿hacia dónde va a llevar este supuesto reclamo? Pero fíjate que ayer se conoció un dato para mí relevantísimo. Y lo comentaba este periodista Luis Chaparro en una entrevista en la mañana con Azucena Uresti. El famoso piloto, que es casi el piloto más buscado del mundo, llega a Estados Unidos con la carga, vamos a llamarle así, y en la carga venía el hijo del Chapo con el Mayo. Llega a Estados Unidos y dice, regrésenme. Lo regresan a México. Esa es la versión. Al piloto. Al piloto. Ok, lo regresaron a México. Lo regresan a México. Aquí sigue delinquiendo, lo agarra la FGR, lo agarra la policía y lo deportan a Estados Unidos. O sea, hicieron con el piloto lo que está pidiendo Estados Unidos haga con Rocha. Y ya estaban, Ok. pero espérame, pero ya estaban las investigaciones sobre el famoso avión. Es como si, imagínate a la fiscal que se entera que agarran al personaje más buscado, ¿no? Quien te puede aclarar o decir, acepta que trabaja para Iván Archibaldo Guzmán, y aún así lo regresan a Estados Unidos. ¿Sí? Se me hace absolutamente inverosímil. ¿Qué me indica? Que están haciendo como que hacen, porque no quieren llegar a ningún lado, sino simplemente es un instrumento, pues para estar, vamos a llamarle así, golpeando una relación que ya está muy tensa con los Estados Unidos, que además no me va a llevar a nada. A nada le va a llevar. ¿Tú crees que van a meter a Ken Salazar a la cárcel? No, no le van a hacer absolutamente nada. Pero entonces, ¿hacia dónde quieres llevar este tema? Pero Ahora, esa idea la quieren plantear. Ayer la fiscal Ernestina Bueno, Godoy insistía en que van a hacer una investigación en contra de Ken Salazar por haber sustraído a un ciudadano mexicano. O sea, vaya, es un además, chiste la en fiscalía. el último de los casos, un embajador tiene inmunidad diplomática, Sí. sus funciones. Y ahorita, pues a ver a dónde lo encuentran. Y ya parece que Estados Unidos va a entregar a Ken Salazar. No, por Dios. Es una locura. Pero es lo que te digo, tratan de generar esa idea. Joana. Sí, y además también me parece... Bueno, cambiando de tema, qué rápido cambian los héroes y los villanos en la política. No es nuevo, pero qué rápido cambian. Hace apenas unos meses había quienes citaban a Ken Salazar, unas semanas, como si fuera una fuente infalible. Si hablaba él era verdad, si insinuaba algo, bastaba para abrir noticieros, columnas y debates interminables. Hoy, Ken Salazar dice que nunca tuvo evidencia de que López Obrador estuviera ligado al narco. Y curiosamente, muchos de los que antes lo convertían en autoridad absoluta, ahora dicen que ya no hay que tomarlo en serio. Del otro lado, tampoco cantan malas rancheras. Durante años, desde el oficialismo, se criticó a Ken Salazar por entrometerse en asuntos internos de México. Hoy, cuando algunas de sus declaraciones coinciden con lo que el gobierno ha sostenido, de pronto sí vale la pena escucharlo, aunque solo en esa parte. Y mientras tanto, la presidenta mantiene otra discusión con Estados Unidos, la de la captura de Ismael El Mayo Zambada. Ahí la presidenta ha sido consistente. No está defendiendo a un narcotraficante, está preguntando cómo ocurrió una operación de ese tamaño en territorio mexicano y exigiendo que Estados Unidos explique exactamente cuál fue su participación. Y esas preguntas siguen siendo válidas, porque una cosa es lo que Ken Salazar dice sobre López Obrador y otra completamente distinta es la obligación de esclarecer si hubo o no una violación a la soberanía mexicana en el caso del Mayo. El problema es que en México nos encanta mezclarlo todo. Si cuestionas a Ken Salazar, dicen que defiendes al gobierno. Si coincides con alguna de sus declaraciones, dicen que ahora le crees al embajador, al ex embajador. Y si hacemos algo mucho más revolucionario, y si dejamos de escoger testigos y empezamos a revisar los hechos, no sé, como cosa suya, porque el periodismo no consiste en creerle ciegamente a Ken Salazar, de hecho a nadie, tampoco consiste en creerle ciegamente a la presidenta, consiste en hacerles preguntas a los dos, a él, porque fue embajador de Estados Unidos en nuestro país y sabe cosas que nadie más sabe, y a ella, porque es la presidenta de México,
y sabe cosas que nadie más sabe, y tiene la obligación de defender la soberanía y de explicar lo que ocurre. La verdad no debería de cambiar dependiendo de quién tenga el micrófono. Y la credibilidad tampoco debería de ser un premio que se entrega solo cuando alguien dice exactamente lo que queremos escuchar. Y punto y se acabó. Ya no... Ahí lo tienen, amigos. Maca Carriedo, muy puntual en su comentario, la hipocresía de esa oposición, donde antes celebraban las críticas pasadas, cuando, si recordarán, cuando sacó un bosquejo de su libro de Ken Salazar, donde decía que el presidente estaba metido en el narco, que el presidente tenía miedo si hablaba del Chapo Guzmán, en fin. También, cuando hace una entrevista con el periodista en Estados Unidos, Jorge Ramos, señala que ahí desmentía lo que decía el libro. Ahora lo llaman mentiroso porque no va acorde con la narrativa de esta oposición que quiere desacreditar, como lo hace este personaje tan odiado, que saca mucho odio, Carlos Alarraqui, ¿sí? Llamando narcomorenos, narcogobernadora, presidenta, partido, en fin, todo lo que sea narco. ¿Hasta dónde es la desesperación de estos medios de la oposición intentando de todas maneras para desacreditar el proyecto de la Cuarta Transformación? Señalamientos llenas de mentiras, llenas de calumnias, llenas de infamia, llenas de odio con este personaje. Pero ahí está Maca Carriedo, que muy puntual exhibe esta hipocresía, esta doble cara de estos pobres y miserables opositores. Amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito, me regalen su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis. Sean felices, sonrían, vida una. Nos vemos pronto. Adiós.